y sedimentos para embarcaciones de mayor tamaño. El dragado resulta muy peligroso, pues alteraría el flujo natural de las aguas del río y destruiría el ecosistema de los peces, principal recurso de las comunidades aledañas. A pesar de ese peligro, el estudio de impacto ambiental no especifica las zonas que serán dragadas. El dragado no solo afecta a los seres vivos, sino que además impactará en las turberas o humedales amazónicos, que almacenan grandes cantidades de materias orgánicas y carbono que mitigan el cambio climático. Como lo advierte Eurídice Honorio, del Instituto Nacional de Investigación Amazónicas del Perú, IAP, cualquier actividad que se genere cerca a estas turberas podrían afectar el ciclo hidrológico de los bosques. Durante la COP25, el gobierno peruano reconoció que los humedales amazónicos son agentes clave para hacer frente al cambio climático. Pese a ello, insiste en promover el proyecto a cargo del consorcio Cohidro, integrado por la empresa Construcción y Administración. Esta conferencia de prensa y a las personas que nos escuchan a través de los canales virtuales. El día de hoy nos acompañan líderes y lideresas indígenas de la Amazonía y más precisamente de la región Ucayali, quienes acaban de presentar recientemente una demanda de amparo ante el Poder Judicial pidiendo la cancelación del proyecto Hidrovía Amazónica. Estos líderes son Berlín Díquez Ríos, presidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali, ORAU, Dámares Ramírez, del pueblo Shipibo, vicepresidente de la Federación de Comunidades Nativas de Bajo Ucayali, Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal, David Ruiz Urquía, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Distrito de Padre Márquez, FEXICAM, Magali Pérez Mendoza, lideresa del pueblo Achaninca y integrante de ORAU, Javier Macedo Vázquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali, FECOMBU, y Miguel Guimaraes Vázquez, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, FECONAU. A lo largo de esta conferencia, ellos explicarán los detalles de esta demanda, junto al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien brindó asesoría legal y técnica a las organizaciones indígenas. Tras esta explicación, se dará un espacio para que los panelistas puedan responder las preguntas que la prensa haya realizado durante la conferencia mediante el casillero de preguntas que figura en la parte inferior de su pantalla de Zoom, o sino también a través de los comentarios de los canales virtuales. Bien, sin más, le doy el uso de la palabra a Apu Berlín Díquez, quien nos explicará los aspectos principales de esta demanda. Puede encender su micrófono, Apu. Bien, hay algunos detalles técnicos. Podemos proseguir en todo caso con la siguiente dirigente, que es Dámares Ramírez, del pueblo Shipibo, quien es también vicepresidente de la organización FECONAU. ¿Nos escucha, Dámares? ¿Puede encender su micro para poder intervenir? Bien, si me confirman, en todo caso que hay algunos pequeños problemas técnicos para poder conectarnos con los APUs.
En todo caso, puedo dar la palabra a quien se encuentre disponible para poder intervenir en estos momentos y explicar un poco a detalle la demanda, para que los amigos de la prensa puedan conocer un poco este pedido que hacen. Bien, aquí está con nosotros el APO de Berlín Díquez, de la organización ORAU. Nos confirman, por favor, para poder darle pase para que pueda empezar su intervención, APO. Buenos días. La Pubero y Lanza. Muy bien. Buenos días. Hola. Sí, ¿qué tal? Los escuchamos ya, están con la cámara prendida. Muy bien, mis disculpas, hemos tenido una reunión con los APOS y personas de instituciones públicas. Le damos la cordial bienvenida a nombre del señor Berlín Ríos, presidente de la Organización Regional de Ucayali. ¿Podría apagar a porque acaba de ser todo transmitido? Vamos a poner en pantalla completa. El señor Berlín Ríos, buenos días. Buenos días, primero para agradecer a todos los líderes que nos acompañan en esta oportunidad. Reciban el cordial saludo a nombre de la Organización Regional Ayester Ucayali. Debo agradecer también la presencia de los quienes nos vienen siguiendo en las redes sociales en este momento, en este importante evento como es la conferencia de prensa por la demanda presentado tanto por las organizaciones indígenas de la región Ucayali, en este caso me refiero a FECONAU, FECONGU, FETSIPAN, FECONACURPI, y respaldado directamente por la Organización Regional Ayester Ucayali. El motivo de la presente, quiero agradecerles profundamente, también agradecer la presencia de Lizardo Cauper, quien es el presidente de AIDESEP en esta oportunidad presente. Nosotros, como pobladores indígenas y organizaciones de los pueblos de la Amazonía del país, recientemente presentamos una demanda directamente al Estado a través de sus sectores como Proinversión, como el NTC y SENACE, por esta situación que atravesamos por el megaproyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuál es el motivo de la demanda en este caso? Nosotros precisamente hacemos esta demanda porque creemos considerable de que este proyecto acarreará grandes impactos por el mismo hecho que no están debidamente formulados o aprobados, en este caso, el estudio de impacto ambiental. Ello demanda muchos impactos más adelante que podrán generarse mediante la forma de vida del ecosistema que las propias comunidades, en este caso, estamos tan sujetos al medio ambiente. Es por ello que los pobladores indígenas de esta región de Ucayali hemos tomado la decisión de que este megaproyecto no puede darse. Y por ello que demandamos al Estado peruano que sin consulta debida
y quien sin respaldo garantizado por un estudio absoluto que garantice absolutamente los impactos negativos más adelante que se puedan generarse, no garantiza absolutamente este proyecto. Es por ello que presentamos la demanda. Con esto quiero agradecerle la presencia de mis líderes que también me van a acompañar en complementar acerca de esta demanda. Muchas gracias. Voy a pasar a la intervención del APE Miguel, en este caso, como presidente de la Federación de Comunidades Nativas y al frente de Sucayala. Muchas gracias. Buenos días. Primero agradecer a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Para nosotros es sumamente importante que reciban una información de primera mano porque estamos presentando la demanda. Es un proyecto que no está proyectado para beneficiar a las poblaciones indígenas, ¿no? Está más bien proyectado para las grandes empresas, ¿no? Que tienen negocios grandes. Entonces creo que es importante asegurar la vida de nuestra población. Solo para mencionar, en Ucayali hay más de 300 comunidades que hacen uso de este río. Entonces el impacto ambiental que va a traer este proyecto es muy grande, ¿no? Y no va a ser el Estado en su momento capaz de remediar el daño o el impacto que esta empresa va a poder ocasionar ejecutando este proyecto sin estudios científicos que responden la expectativa del movimiento indígena, ¿no? Entonces, estamos sumamente preocupados. A esto se suma la pandemia, la escasez de alimentos, porque el río es el único sustento que tienen las poblaciones indígenas para tener su alimento diario, como es el pescado. Entonces, este proyecto lo que trata es poco destruir el modo de vida que tienen las poblaciones indígenas con su río. Entonces, creo que es importante entender que el río no solo es un canal que sirve para transportar cargas, el río no solo es para los grandes barcos que utilizan llevando productos grandes a otros países. Entonces, personas que no entienden la dinámica de los ríos con los pueblos indígenas, bueno, es sumamente preocupante porque el Estado lo único que busca es generar recursos, obtener recursos que les permita seguir creciendo como país, pero sin considerar los derechos que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, repito nuevamente, estamos sumamente preocupados por la situación que estamos atravesando. El Estado, a pesar de los desafíos o vacíos que tiene este proyecto, nuevamente insiste en ejecutar el proyecto sí o sí. Entonces, creo que es una preocupación no solo de FECONAUC, sino una preocupación de la población indígena que vive en la Amazonía, ¿no? Solo quería un poco complementar eso, la importancia que tienen los ríos para las poblaciones indígenas. Muchas gracias. En esta oportunidad también vamos a tener la presencia del APE Lizardo por esta oportunidad para también complementar acerca de esta demanda presentada recientemente, como ya lo mencionamos. Adelante, APE Lizardo. Muchas gracias a todos los que están viendo a través de esta herramienta virtual. Es importante entender las preocupaciones de todos los pueblos amazónicos que venimos. Para las grandes economías que generan divisas, piensan que este río no tiene espíritu, como lo dice, no tiene vida. Pero los pueblos indígenas es muy importante. Importante porque cumple funciones importantes y los seres que viven dentro de ella. No es simplemente río. Aquí están los peces de la Amazonía, las comunidades que hacen uso, pero lo que no queremos es una hidrovía china concesionada por los chinos. Aquí estamos los pueblos indígenas. Por años defendemos la soberanía que es nuestra, y eso tiene que entender el gobierno peruano. No tomar decisiones unilateralmente vulnerando el derecho de la consulta previa, libre, informada y consentimiento previo. Nosotros vamos a seguir luchando.
estamos aquí, no vamos a movernos. Por décadas vivimos milenariamente y utilizamos estos ríos no solamente para consumo, sino también para transporte y otros. Y por lo tanto, no hay ningún estudio que muestra realmente qué puede pasar. Nos están engañando y están dando datos no concretos, técnicamente ni científicamente, que no muestran, y mucho menos espiritualmente, que hay una conexión entre la naturaleza, los pueblos indígenas. Lo que aquí exigimos es que el gobierno peruano tiene que garantizar la vida de estos pueblos, la vida que tiene esta biodiversidad tan grande. Y por lo tanto exigimos, y por eso es que respaldamos y vamos a deshacer llegar la estructura de movimiento indígena de la cuenca amazónica, que Hidrovía no va más. Así como está, los ríos están como tal, pero no queremos que el gobierno esté avanzando a través de las empresas o instituciones, acaba de mencionar el presidente de Oraú. Los pueblos unidos vamos a seguir luchando por nuestra vida, por nuestra salud y por nuestra biodiversidad que Dios nos ha dado. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, Apu. En esta oportunidad también vamos a tener la participación de nuestra hermana lideresa Damares, quien forma parte de la Federación de Comunidades Nativas de Afluentes de Ucayali. En esta oportunidad escuchamos, Damares. Buenos días con todos y todas. Bueno, en este momento quiero expresar este medio proyecto que estamos hablando nos va a afectar mucho. Sabemos que nuestros ríos es nuestra vida, porque de ahí es nuestro mercado. Que nuestros maridos ahí pescan para sustentar a nuestros hijos. Entonces, este megaproyecto con la hidrovía que va a venir a nuestro río nos va a afectar mucho. Sabemos que nosotros como indígenas no tenemos pozos que podemos tomar agua limpia. En esta parte también nos va a afectar bastante, porque ahora no vemos los peces más grandes que siempre nosotros teníamos que alimentar a nuestros hijos. Todos están distanciados en nuestro río. Antes comíamos charapa, comíamos comidas escogidos. Ahora en nuestra casa, en nuestro alimento solamente son peces chicos. Pero cuando viene a entrar esta empresa grande, nos va a afectar mucho. Porque sabemos que en nuestro río hay muchos peces dentro del agua. Y todo esto va a estar afectado al final. Si queremos comer peces, nuestros peces van a estar afectados, o sea que ya va a estar contaminado y no vamos a poder pescar más, no vamos a poder comer del río porque va a estar afectado. Y de esta manera no queremos que nos venga a afectar esta empresa de este modo. Y también lo suplicamos al gobierno que no nos afecte de esta manera, porque nos tiene que respetar nuestros derechos que tenemos como pueblo indígena. Nosotros somos los que cuidamos nuestro río, nuestro bosque, todo lo que hay dentro de Ucayali o toda la Amazonía, estamos cuidando. Entonces, le hago un pedido a nuestro gobierno que nos respete nuestro derecho, porque esta empresa que viene no nos va a ayudar en nada.
esta empresa que va a entrar es para ellos, para que enriquezcan más y para que su empresa sea grande, solamente por eso. Y nosotros, como indígenas, ¿cómo vamos a quedar? Vamos a estar muy afectados y a la vez vamos a estar siempre más pobres, porque ellos es lo que vienen a beneficiarse de todo esto. Y lo sabemos que no lo vamos a permitir. Como organización vamos a seguir luchando y hasta el último cartucho. Entonces, esa es mi palabra. Y mi palabra es la ley de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Damaris, por esta gran contundencia de acertada de que el proyecto Hidrovía Amazónica no va, y por eso que se presenta la demanda. También voy a tener la participación del APRO David Ruiz, quien es el presidente de FETSIPAN, también con el mismo comentario, y se ve que la contundencia de decisión tomada por las propias organizaciones y pueblos indígenas va a ser contundente, o está empezando la contundencia en este momento. Adelante, APRO. Muy buenos días a todos los que están viendo a través de ese canal. Es una preocupación nuestra, pero antes, en mi idioma, como llamo negativo, no raro y no toman ni caso negopi. Y también, Akuma que está aquí en tu casa. Buenos días a todos. En realidad, es una preocupación latente en el marco a este proyecto Hidrovía Amazónico, lo cual amenaza mucho a las poblaciones indígenas amazónicas, principalmente a todas las poblaciones indígenas que vivimos a lo largo y ancho de la ribera del Ucayali, del Marañón, del Amazonas y todos los ríos que están contemplados en este megaproyecto. El Estado hasta ahora no ha garantizado un debido estudio de impacto ambiental, lo cual ha conllevado a que las decisiones nuestras sean mucho más contundentes. El proyecto Hidrovía Amazónico empezó el año 2005. Sin embargo, gracias a la demanda presentada por APA de COSPAC, una organización también de nuestra jurisdicción de Loreto, lo cual ha fallado a favor y se dio el proceso de ley de consulta. Pero el proceso de ley de consulta se dio en el marco al término de referencia del proyecto. Entonces, ahora nuestra organización matriz, que es la ORAU, presenta la otra demanda, pero buscamos que el derecho de los pueblos indígenas sean, primero, que el Estado garantice en, primero, cumplir con los estándares internacionales que pone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es punto uno, y que el Estado primero haga el estudio toxicológico debidamente contemplada para que posterior a ella podamos ver si esto funciona. Si la tecnología o la ciencia que investiga estos hechos no certifican, no favorecen a las poblaciones indígenas o no tienen estudios adecuados del impacto posterior que va a ocurrir a estos pueblos, que son más de 300 en Ucayali y que abarca más de 30.000 pueblos, 30.000 ciudadanos indígenas que viven en esta ribera del Ucayali, demandamos que este proyecto se paralice de por sí. Y más que paralizar, necesitamos que la resolución que aprueba el término de referencia para hacer este estudio se anule, porque el Estado peruano no garantiza hasta ahora nuestros derechos. En ese contexto, amigos y amigas de la prensa nacional e internacional, hacemos nuestra voz de protesta para que el Estado peruano tome cartas en el asunto y primero se den todas las garantías investigativas, legales, que amparen a los derechos de los pueblos indígenas para que este proyecto, desde nuestro punto de vista, que no va por razones ya especificadas, se anule
de una vez por todas para que no sea una amenaza para poblaciones indígenas hasta ese momento. Gracias. Muchas gracias, Apu David. Por ahora también vamos a tener la participación también de uno de los presidentes de nuestra federación local, en este caso FECONGO, el líder Javier Macedo, por su participación. Muy buenos días, APUs de las federaciones, APU del Laborao, APU de ESEC, de igual manera a la prensa nacional e internacional. Estamos preocupados porque el gobierno peruano viene imponiendo un proyecto que no está debidamente formulado teniendo en cuenta los impactos negativos que atentaría contra la vida y la salud de los pueblos originarios de la Amazonía peruana. Nosotros consideramos que nuestros ríos son nuestros principales fuentes de alimentación, porque desde allí vienen nuestros peces para nuestra alimentación diaria. Y con este proyecto de hidrovía amazónica corren riesgo de nuestros peces que están desde hace tiempos debajo de los palizadas comúnmente que se conoce, porque siempre en nuestros ríos o en nuestras playas, allí siempre se concentran nuestros peces, donde el poblador de nuestras comunidades siempre se van a pescar. El gobierno quizás trata de imponer por un tema de transportes de cargas pesadas, pero más no lo veo bajo la perspectiva de la vida de los pueblos originarios. Es por ello que desde la FECONGO y sus bases nosotros rechazamos y somos contundentes y firmes en decir que hidrovía amazónica no va. Muchas gracias. Muchas gracias, Apu Javier. Vamos a tener también la participación de una de las lideresas oceánicas. Me refiero a la hermana Magali Pérez en esta oportunidad también, con la firme contundencia de que la demanda interpuesta por el Estado, por las organizaciones indígenas, es contundente en esta oportunidad. Muy buenos días con todos y todas, la prensa nacional e internacional. Acá también la voz de la mujer del pueblo Ucayali, estamos también afectados por este megaproyecto. Nosotros las mujeres del Ucayali vivimos de los ríos, vivimos de los animales, vivimos de lo que es del monte, donde es nuestra medicina. Ahí están. Y cuando este proyecto entraría, para nosotros es una amenaza muy fuerte. Por lo tanto, las mujeres de Ucayali, ¿por qué no decir del mundo de las mujeres indígenas? Nos afecta mucho, así como dijeron los que empezaron con el panel. Las mujeres nos sentimos nuestra cosmovisión, nuestra artesanía, todo lo que concierne a la economía de los pueblos indígenas nos afecta mucho este proyecto. Por lo tanto, señor gobierno, señores que están atrás de este proyecto, déjenos en paz, déjenos vivir nuestro mundo, déjenos vivir, ¿por qué? Porque es nuestro, la Amazonía es nuestra. Si bien es cierto que tenemos una parte de que es del Estado, pero no se ha cumplido con eso de la consulta bien informada. A nosotros nos han sorprendido con este megaproyecto. Y por las mujeres de Ucayali no estamos de acuerdo con este proyecto. Nosotros lo que queremos es que por lo menos nos respeten nuestros derechos como pueblos indígenas,
porque ese es nuestro derecho, dado por todo el pueblo y por todas las leyes que nos conciernen hacia nosotros. Muchísimas gracias con todos. Pasón Pimaroni, Itaite Pimaroni Noshanika, Onsunachi Roñaca, Ayota Natero, Anquistaco Benjaro, Ashite Aka. Muchas gracias. Pasón Pimaraya, Yocanta, Yocao, Antaro, ahora cantan si te un cametzate, y lo cantan llamar Reina, Pato Ajeta, la que Roñaquero, a Viajero, Proyecto Antaroide. En esta oportunidad quiero invitar a una hurra completa por la resistencia indígena que nos toca seguir continuando nuestra lucha. Vamos a parar, hermanos, diciendo que hidrovía amazónica no va y el pueblo indígena resistirá hasta el final. Hidrovía amazónica no va. Y el pueblo indígena seguirá su resistencia frente a estos abusos del Estado peruano. Seguiremos en lucha. ¡Que vivan los pueblos indígenas! Muchas gracias. Vamos a sentarnos un momento. Vamos a sentarnos un momento nuevamente, invitando tal vez en este momento al público, a la prensa para algunas preguntas, así de manera puntual, para luego estar dando por finalizado este importante evento. Vamos a dar tiempo y lugar a los de la prensa, tanto local, nacional e internacional, con sus preguntas. Y quiero invitar desde aquí a los hermanos de Serviti para que nos ayude en el contacto y conexión en este momento. Y posteriormente vamos a escuchar también la intervención de algunos asesores que nos están acompañando en este momento. Muchas gracias. Damos el espacio en este momento. Bien, estas han sido las palabras de los líderes indígenas de la Amazonía, específicamente de la región Ucayali. Agradecerle a cada uno de ellos por intervenir en esta conferencia de prensa, expresando la indignación que ellos sienten por que el gobierno continúa insistiendo con la ejecución, la realización del proyecto Hidrovía Amazónica. Para complementar, y mientras la prensa va enviándonos sus preguntas a través del casillero de preguntas de la plataforma Zoom o a través de los canales virtuales también, tenemos también con nosotros al abogado del Instituto de Defensa Legal, Juan Carlos Ruiz Molleda, quien ha asesorado legalmente a las organizaciones indígenas que han presentado en esta ocasión la demanda contra la hidrovía amazónica. Con Juan Carlos conversaremos brevemente acerca de los principales derechos que se vulneran, en este caso, al realizarse o que se vulnerarían al realizarse el proyecto Hidrovía Amazónica. También nos contará qué significa la aplicación del principio constitucional precautorio y finalmente, qué es lo que piden puntualmente las organizaciones en este caso. Juan Carlos, puedes encender tu micro. Ya, muy buenos días con todos y con todas. Quiero en primer lugar saludar a Lapu Lizardo Cauper, presidente de AIRC, a Lapu Miguel Guimaraes, presidente de FECONAU, a Lapu Berlín Díquez, presidente de ORAU, y también a Damaris y a los demás compañeros y compañeras que han hecho uso de la palabra. Yo básicamente quiero explicar dos cosas. Primero, explicar un poco la demanda, la parte más quizás jurídica, y luego explicar cómo esto complementa, respalda y suma a otras demandas que ya se han presentado sobre el tema de hidrovías, ¿ya? A ver, esta demanda se presenta, la presenta ORAU y FECONAU en Ucayali contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, básicamente, contra Proinversión, contra SENACE y contra el operador del proyecto que es Cohidro. Básicamente son dos los problemas que esta demanda cuestiona, ¿no? Y, en primer lugar, un primer argumento es lo que tú has llamado el principio precautorio. ¿Qué significa eso? Si hay un proyecto, no se tiene certeza sobre los impactos de ese proyecto, ¿no es cierto? Y esto puede generar grave daño, y hay indicios razonables de que puede haber este grave daño, no se tiene que realizar ese proyecto, porque ante la duda hay que optar por proteger la naturaleza. En este caso, el proyecto Hidrovías, que propone dragar los 4 principales ríos amazónicos, que es Marañón, Amazonas, Guayaga y Ucayali. Bueno, hasta ahora no se tiene información sobre cuáles van a ser los impactos de este proyecto, sobre todo en los sedimentos. Los sedimentos, lo han explicado muy bien, son la vida de los ríos, son lo que dan de comer a los peces, son los que permiten la agricultura en las orillas, son los que le dan la vida a los ríos.
Entonces, como hasta ahora no hay estudios que evalúen cuál va a ser los impactos de este proyecto en los sedimentos, este proyecto no tiene lugar, ¿no es cierto? Porque se entiende que hay que optar por proteger la naturaleza. Entonces, el primer tema, debe suspenderse, debe detenerse, debe cancelarse este proyecto, porque hasta ahora no hay certeza científica sobre cuáles son los impactos de este proyecto. Más aún, y lo acaba de decir Damaris muy bien, los pueblos indígenas viven de los ríos. Los pueblos indígenas tienen una relación especial con los ríos. Los pueblos indígenas tienen, ¿no es cierto?, una relación indesligable con los ríos, ¿no es cierto? Toman el agua de los ríos. El 80% de las proteínas las sacan de los peces, ¿no es cierto? Entonces, una afectación al río supone una afectación a los pueblos indígenas. Ese es un primer argumento, el principio precautorio. El siguiente argumento es el siguiente. La Corte Interamericana y el Convenio 269 han establecido un conjunto de reglas que tienen que cumplir los estudios de impacto ambiental cuando están referidos a proyectos en territorio de pueblos indígenas. Es decir, hay un conjunto de reglas sobre cómo hacer los estudios de impacto ambiental que tiene que haberse cumplido, que son de cumplimiento obligatorio. Están en el Convenio 169, están en las sentencias de la Corte, están en una opinión consultiva de la Corte. ¿Cuáles son esas reglas que acá han sido incumplidas y que Oradus y Conao están demandando? En primer lugar, tiene que evaluarse el impacto cultural y espiritual. Lo dijo hace un rato Miguel Guimaraes. El río no es un hueco con agua, como dijeron en algún momento el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El río es sagrado. El río es parte del territorio para los pueblos indígenas. El río es sagrado, es un lugar especial donde viven seres, ¿no es cierto?, sagrados para los pueblos indígenas. Y hasta ahora, tanto en el estudio de factibilidad, ¿no?, en el estudio de perfil de proyecto, incluso en la consulta que se hizo la vez pasada, antes de saber el EIA, quedó en evidencia que no se ha evaluado cuál es el impacto social, cultural y espiritual que tienen los ríos para los pueblos indígenas. Y esto viene del artículo 7.3 del Convenio 169. En primer lugar, entonces, no se ha evaluado el impacto cultural y espiritual. Segundo lugar, la sentencia Sarayaku de la Corte Interamericana exige que el estudio de impacto ambiental evalúe los impactos acumulados. Por ejemplo, si ha habido derrames de petróleo, ¿no es cierto?, como han habido cerca de 60, ¿no es cierto?, en el oleoducto norperuano, y tú quieres hacer ahí dragado, obviamente vas a escarbar un lecho donde se ha vertido petróleo. Bueno, tu estudio de impacto ambiental tiene que evaluar ese impacto acumulado, es decir, cómo el dragado va a impactar en una zona donde ha habido derrames. Este ya no evalúa el impacto acumulado. Segunda regla incumplida. Tercera regla incumplida. ¿Ya? El Convenio 169 exige, por ejemplo, que el EIA se haga con la participación de los pueblos indígenas. No es que la consultora ambiental trae el estudio de impacto ambiental y ya terminado y se lo entrega a los pueblos indígenas. No. Lo que exige el Convenio 169 es que se haga con los pueblos indígenas. Es decir, que al momento de hacer el EIA, los pueblos indígenas participen de eso. Y la última regla es que quien haga el estudio de impacto ambiental tiene que ser independiente. En estos momentos hay una consultora ambiental china que ha sido contratada para hacer los estudios de caracterización de los sedimentos, ¿no? No nos queda claro qué tan independiente es. Entonces, para recapitular, Anselmo, tenemos que es un proyecto que hasta ahora no se tiene certeza sobre los impactos y que hay indicios razonables y suficientes de que puede tener un impacto devastador en los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Imagínate que tú dragas, generas turbidez. Eso puede espantar la pesca, eso puede espantar el mijano. Y los pueblos indígenas viven de la pesca. Entonces, el primer argumento, no hay certeza científica y acá hay indicios de que puede haber un gran impacto. Y el segundo argumento es que se han incumplido un conjunto de reglas establecidas por la Corte Interamericana y por el Convenio 119 y ratificadas por una opinión consultiva reciente de la Corte Interamericana sobre los estudios de impacto ambiental en territorio de pueblos indígenas. ¿Cuáles son los derechos que se están afectando? En primer lugar, el derecho al medio ambiente, ¿no es cierto? El derecho de los pueblos a disfrutar de un medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida. En segundo lugar, el derecho al territorio. Ojo, los ríos son parte del territorio de los pueblos indígenas. Eso es mucho más allá que propiedad. Los ríos son parte del territorio. En la Declaración de las Naciones Unidas lo dice claramente, ¿no? ¿Qué más? El derecho a la alimentación.
Tú generas turbidez, espantas a los peces, golpeas la alimentación de los pueblos indígenas. El derecho a la identidad cultural. Los ríos son sagrados, son muy sagrados para los pueblos indígenas. Pues no se trata de que es un hueco con agua, sino son lugares sagrados y puedes afectar la identidad. El derecho a la autodeterminación. Este derecho implica el derecho de los pueblos a autodeterminarse, a disponer, ¿no es cierto?, sobre cómo autogobernarse, ¿no? La autodeterminación territorial. Para terminar, esta demanda no es la primera que se presenta contra el proyecto de hidrovías. Una primera demanda ¿no es cierto? Cuando se ganó esa demanda, aún no había IA. Se hizo una primera consulta básicamente sobre el contrato de licitación. Una segunda demanda es la que ha presentado Orpio, pidiendo que se consulte la certificación ambiental, que es el estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? Esta demanda, como hemos explicado, tiene una naturaleza distinta, porque no está cuestionando la falta de consulta del estudio ambiental, que me parece muy importante, sino la falta de certeza científica sobre los impactos, y estamos cuestionando la forma como se está haciendo ley. Entonces, y aquí termino, esta demanda complementa, respalda y suma a los esfuerzos que ya se vienen haciendo, y finalmente, a través de esta demanda, yo creo que el pueblo Shipibo, el pueblo Conibo, el pueblo Ayánica, de alguna manera se incorpora en el debate sobre los estudios de impacto, del estudio de impacto ambiental. Con estos argumentos lo que estamos pidiendo es en realidad la cancelación del proyecto porque hay comprometido derechos importantes. Muchísimas gracias, Anselmo. Gracias a ti, Juan Carlos, por participar de esta conferencia de prensa para dejarnos en claro los aspectos más legales, ¿no?, de esta demanda. Tenemos ya preguntas de la prensa y con esto vamos a dar por cerrada esta conferencia de prensa. Voy a mencionar las preguntas, que son 3 en total, y luego los líderes indígenas pasan a poder responder las preguntas de acuerdo a cómo ellos consideren que se debe distribuir. Son 3 preguntas. La primera pregunta que tenemos es: ¿qué alternativas hay para mejorar el transporte fluvial en los ríos de la Amazonía? ¿Qué alternativas hay para mejorar el transporte fluvial en los ríos de la Amazonía? La segunda pregunta es: ¿por qué creen que el Estado insiste en este proyecto y lo ha declarado de interés nacional? Repito, ¿por qué creen que el Estado insiste en este proyecto y lo ha declarado de interés nacional? Y la última pregunta de la prensa es: ¿qué piensan hacer los pueblos de Ucayali si el gobierno insiste con el dragado de la hidrovía amazónica? Lo repito, ¿qué piensan hacer los pueblos de Ucayali si el gobierno insiste con el dragado de la hidrovía amazónica? Le doy pase a los dirigentes indígenas para que puedan pasar a responder estas preguntas. La primera pregunta va a estar respondido por el APU David Ruiz en este momento. Muchas gracias a los periodistas por esta importante pregunta. En cuanto a las alternativas, para las poblaciones indígenas de la Amazonía, nosotros que hemos vivido durante muchísimos años, muchísimos tiempos atrás, en todo el siglo de nuestra existencia, pese a la adversidad de la vida y pese a la no atención del Estado peruano, que aún persistimos, hemos seguido existiendo. Las alternativas nuestras no están en función a las grandes embarcaciones. Para nosotros no es importante el canal de navegabilidad, porque nosotros seguimos transitando con toda normalidad, con toda tranquilidad en el río que nos ha dado la naturaleza, sin afectar, sin vulnerar, sin acomplejarnos en las cuestiones de transitabilidad. No nos afecta en nada, por lo tanto, nuestra existencia siempre va a ser persistente en el camino que hemos nosotros encaminado hasta ahora. Con relación a las opciones, a las oportunidades, o a lo que el Estado pretende hacer, este canal de navegabilidad no corresponde ni benefician a las poblaciones indígenas.
Lo único que busca el Estado peruano es mejorar seguramente en cifras el crecimiento económico que tanto lo hace la CONFIEP, porque no lo hacemos nosotros. El crecimiento económico es a nivel de números que nunca ha llegado a las comunidades indígenas. En ese contexto, las opciones que se dan desde nuestro punto de vista están más allá del crecimiento económico o del aprovechamiento del río para mejorar las condiciones económicas del país. Nosotros proponemos que la vida del peruano, porque todos nosotros somos peruanos, poblaciones indígenas, es en primer orden. Y ese primer orden, en ese primer orden que queremos nosotros enfatizarlo, es cuidando una vida armoniosa, lo que ha vivido las poblaciones indígenas, defender la vida, defender la naturaleza, defender el río, porque todos ellos y nuestro territorio tenemos una simbiosis de vida, vivimos uno para el otro. La naturaleza defiende al ciudadano indígena, el indígena defiende la naturaleza. Y el Estado peruano recibe millones y millones de soles por lo que las poblaciones indígenas defienden la naturaleza, defienden el medio ambiente. Y nunca ha llegado ni un sol a las poblaciones indígenas para ni siquiera para enfrentar esta pandemia que tanto daño y dolor nos ha causado y que el Estado peruano ha generado un presupuesto que con lágrimas y que al borde de la muerte los líderes indígenas hemos solicitado que por favor se destine presupuesto directamente para las poblaciones indígenas. No fue una decisión del Estado, sino una exigencia de las poblaciones indígenas. Por lo tanto, el río para nosotros seguirá siendo una vida armoniosa, un canal de tránsito y de navegabilidad, sin escarbarlo, sin hacer canales de navegación, sin poner medidores o GPS que mediten por dónde es el canal. Nosotros sabemos por dónde navegar y seguiremos navegando hoy, mañana y siempre hasta que la vida nos diga hasta aquí nomás. Muchas gracias. Hacemos, si me puedes reiterar la segunda pregunta, por favor. Sí, claro, Apu. La segunda pregunta que nos hace la prensa. ¿Por qué creen que el Estado insiste en este proyecto y lo ha declarado de interés nacional? Muchas gracias. Yo voy a responder. Al margen de la que pueda ser un proyecto de gran interés nacional, como bien lo divulgan los gobiernos en turno, tanto los pasados y lo de ahora en turno, hay un sustento único y claro, porque muchas veces necesita el país tener más inversión extranjera con grandes proyectos, con grandes financiamientos externos, solamente para llenarse en corrupción los funcionarios en este momento, tal como lo indicamos, tal como lo demostraron en los últimos años de gestión de los gobiernos que pasaron. Entonces, nosotros como pobladores indígenas, ya lo dijimos clarísimo, la que hacemos es detener o solicitar la cancelación definitiva de este proyecto, porque hasta el momento, si hacemos un recuento de los servicios básicos aún en poblaciones indígenas, más que todo en este recorrido podemos identificar rápidamente que no llega ni un porcentaje significativo a favor de estas poblaciones indígenas. Entonces, ¿por qué tanta inversión en el país cuando en la realidad directamente para las poblaciones indígenas no somos beneficiados? Ya lo comentó el Apu David. Muestra de ello la inoperancia permanente del Estado frente a esta pandemia que atraviesa nuestro país y sobre todo con los más vulnerables que son las poblaciones indígenas, demuestra claramente la no importancia, la desigualdad completa que nos miran los pobladores indígenas frente al Estado peruano. Y creo yo considerable de que los grandes intereses que atraviesa, que emana o que pretende el Estado hacer a favor de grandes proyectos no son beneficiosos
simplemente quedan para los grandes funcionarios de altas jerarquías nacionales. Eso ha demostrado claramente en los últimos años. La ingobernabilidad que vive en este momento nuestro país vergonzoso, con un solo gobierno, con una sola gestión, 5 presidentes cambiantes al día. Eso demuestra la inoperancia y la alta corrupción que tiene nuestro país en este momento. Es por ello el interés de grandes megaproyectos. Y por último, quiero hacer, Anselmo, que nos haga recordar la última pregunta que han emitido los compañeros de la prensa para dar la oportunidad a otro líder en este momento. Claro que sí. Última pregunta de la prensa. ¿Qué piensan hacer los pueblos de Ucayali si el gobierno insiste con el dragado de la hidrovía amazónica? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Va a responder el APU Javier Macedo, posteriormente complementará la hermana Damaris con la respuesta. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Mi segunda oportunidad para responder esta pregunta de la prensa. Ante un gobierno sordo y terco que atenta contra la cosmovisión de los pueblos indígenas, nosotros seguiremos luchando. ¿Por qué? Porque es una amenaza. En esto que quiero que quede claro, que en estos momentos el pueblo indígena viene afrontando dos amenazas: la amenaza de hidrovía amazónica y la amenaza de pandemia. Entonces, vamos a cerrar el río Ucayali hasta que el gobierno atienda nuestros pedidos, nuestras demandas como pueblos indígenas. Muchas gracias. Bueno, yo como mujer digo, esta empresa quiere tragar. ¿Por qué? Porque quiere que transitan acá grandes lanchas que nunca hemos visto para que nos vengan a robar en nuestro territorio, que lleven nuevamente nuestras riquezas. Entonces no vamos a permitir y no vamos a cerrar los ríos. Hay organizadamente con todas las organizaciones, y no lo vamos a permitir ingresar más a los dragadores. O sea que esta empresa no debe ingresar. Y de toda manera, nosotros vamos a luchar hasta el último. Como dije, la voz de los indígenas es voz de Dios. Así que nuestro Dios va a estar con nosotros, porque no vamos a permitir que nuestros niños van a estar contaminados con esta empresa cuando entra. Como he dicho, cuando entra esta empresa van a dragar y nuestros peces van a estar contaminados. Y los que comemos también nos van a contaminar y vamos a estar más enfermos que nos ha dejado la pandemia. Entonces, esto lo vamos a permitir y lo vamos a cerrar. Esa es mi última palabra. Muchísimas gracias. Bien, de esta manera vamos a concluir la conferencia de prensa, no sin antes reiterar el agradecimiento a cada dirigente indígena presente el día de hoy. Sabemos de las complicaciones que existen para poder comunicarnos virtualmente, pero ha sido muy importante y necesario que la comunidad pueda conocer la demanda que ustedes tienen. Entonces, sin más, agradecerles por haber participado en esta conferencia, también a los medios de prensa por haberse hecho presente. Hasta otra oportunidad. Concluyo en esto, Anselmo, antes de todo. Quiero mencionar algo importante. Desde el susurro de los báculos, desde el susurro interno de los Quiapsis en este momento y los espíritus amazónicos que nos acompañan, hemos tomado la firme decisión de presentar y aún continuar con nuestro seguimiento, y hacemos el llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, tomar en cuenta esta demanda presentada por los pueblos indígenas, y así demostramos más una resistencia frente a una lucha histórica que los pueblos indígenas, el país peruano, siempre nos han mirado de esa manera.
Con esto quiero agradecer la participación de mis líderes quienes me acompañan en esta oportunidad. Asimismo, agradecer a ustedes como Servín de IDL y los compañeros que de una y otra forma nos están siguiendo en esta plataforma virtual por estar atento a nuestras grandes demandas. Muchas gracias y un fraterno saludo amazónico de parte de las propias organizaciones indígenas. Muchas gracias. ¡Que viva la resistencia indígena! ¡Que viva! ¡Que viva la Amazonía! ¡Que viva! ¡Que viva los pueblos indígenas! ¡Que viva! Muchas gracias. Bien, entonces el llamado final de las organizaciones indígenas hacia las autoridades. De esta manera damos por concluida. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. ¡Alto a la destrucción de la Amazonía! ¿Por qué el gobierno insiste en la hidrovía amazónica, un proyecto perjudicial para la Amazonía? La hidrovía amazónica es un proyecto que afectará a los ríos Marañón, Ucayali, Huallaga y Amazonas, mediante el dragado de los ríos más importantes de la Amazonía peruana. El dragado es una actividad que removerá rocas y sedimentos para embarcaciones de mayor tamaño. El dragado resulta muy peligroso, pues alteraría el flujo natural de las aguas del río y destruiría el ecosistema de los peces, principal recurso de las comunidades aledañas. A pesar de ese peligro, el estudio de impacto ambiental no especifica las zonas que serán dragadas. El dragado no solo afecta a los seres vivos, sino que además impactará en las turberas o humedales amazónicos, que almacenan grandes cantidades de materias orgánicas y carbono que mitigan el cambio climático. Como lo advierte Eurídice Honorio, del Instituto Nacional de Investigación Amazónicas del Perú, IAP, cualquier actividad que se genere cerca a estas turberas podrían afectar el ciclo hidrológico de los bosques. Durante la COP25, el gobierno peruano reconoció que los humedales amazónicos son agentes clave para hacer frente al cambio climático. Pese a ello, insiste en promover el proyecto a cargo del consorcio Cohidro, integrado por la empresa Construcción y Administración S.A. CASA y la empresa china Sinohydro Corporation Limitada. Una reciente investigación reveló que los representantes de CASA tuvieron acceso privilegiado a las oficinas de Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en etapas claves del proceso de adjudicación de la hidrovía amazónica. Solo entre el 2016 y el 2017, los directivos del consorcio Cohidro visitaron a altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta en 50 ocasiones. La empresa CASA del consorcio Cohidro también está vinculada al Club de la Construcción, un cartel de empresas constructoras investigada por repartirse las obras públicas pagando sobornos a funcionarios. La corrupción inescrupulosa y el enriquecimiento a costa de la vida de nuestros ríos, bosques y comunidades tiene que parar. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, como organización representativa de los pueblos amazónicos del Perú, exige que se declare inviable la hidrovía amazónica y denuncia el doble discurso del gobierno del Perú que continúa vulnerando los derechos indígenas y ambientales con este tipo de proyectos. La corrupción y el dragado no van.